directa como en corriente alterna. En corriente directa vimos los tipos fundamentales de motores, su simbología, el motor serie, el motor paralelo, el motor compuesto, el motor de derivación central. Después vimos en una clasificación sobre los motores de corriente alterna, en motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, y lo que eran motores sincrónicos y asincrónicos. Hoy vamos a dedicar la clase a estudiar las partes del motor. Primero vamos a empezar con el estator. Recuerde que el estator es la parte que no se mueve del motor, ¿verdad? La parte que no se mueve. Sin embargo, en su interior vamos a ver que se van a dar un campo electromagnético, que este campo es giratorio. Este campo sí gira. Sí gira. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo y se hace un estator y qué es el estator. Muy bien, para empezar, el estator lo que va a hacer es simple y sencillamente un núcleo de láminas de acero de alta densidad, y vean ustedes que tiene una serie de ranuras. Estas ranuras están aquí porque por aquí, por estas ranuras, es donde nosotros vamos a alambrar, vamos a bobinar. ¿Qué quiere decir bobinar? Vamos a poner una serie de bobinas en el estator. ¿Para qué? Para generar precisamente ese campo electromagnético que se tiene que generar aquí alrededor de este estator para poder después hacer que el rotor gire. Entonces, estas láminas son después metidas en una carcasa, de color azul, que normalmente es de hierro fundido. Si nosotros jaláramos el estator, lo que nos va a quedar es esto. Es una serie de discos muy delgados de acero de alta densidad con estas perforaciones o estas ranuras, repito, para poder meter el cable a través de esas ranuras que ahora lo vamos a ver. Entonces es una serie de discos uno detrás del otro con el propósito, si se recuerdan, ustedes se recuerdan cuando vimos transformadores, ustedes se recuerdan, dijimos de que lo hacíamos, el núcleo era laminar para disminuir las pérdidas por corrientes de Foucault. Igualmente se hace en el estator. O sea, esto se hace laminar y no sólido, porque al hacerlo laminar disminuimos enormemente las pérdidas por corrientes parásito o de Foucault. Entonces hay una serie de corrientes que hacen que el motor pierda rendimiento si el núcleo del estator fuera de carácter sólido. Muy bien, para hacer eso, lo que se hace es que simplemente se corta cada uno de esos discos y se mete en un molde. Una vez que están en ese molde, simplemente con una soldadora, normalmente esto es un robot que lo que hace es soldar todas estas placas que se están metiendo aquí en este molde, se están metiendo, todos estos son miles y miles de láminas. Entonces se soldan y al final lo que obtenemos es un núcleo que da la sensación de que es un núcleo sólido, pero en realidad este núcleo es laminar. Aquí podemos ver, si ustedes observan acá, esto sería la costura de soldadura. ¿Saben? Esta es la soldadura para sujetar las láminas. Hay varias costuras de soldadura, ¿verdad? En un rotor, pero observen acá, ustedes acá pueden ver entonces las láminas. Aquí tengo una lámina, aquí tengo otra, aquí tengo una lámina, aquí tengo otra, y ahí sucesivamente, hasta completar el largo total que va a tener el núcleo de el estator. Entonces recuerden, si hacen láminas, se hace laminar para disminuir las corrientes de pérdida que se generan ahí, las corrientes de Foucault. Una vez que ya nosotros tenemos el núcleo del rotor listo, que parece una sola pieza, ya vemos que es laminar, es introducido dentro de una carcasa. Esta carcasa normalmente es de hierro fundido y la idea pues es proteger el rotor y todo el motor, ¿verdad? Y que no ocurra ningún accidente. O sea, es la capa protectora del motor. Se le llama carcasa y evidentemente su tamaño pues va a depender del tamaño del núcleo del rotor, del estator. Cuando nosotros introducimos este núcleo en esta carcasa, lo que vamos a obtener es precisamente esto, ¿lo ven? O sea, el núcleo tiene que calzar exactamente, el núcleo del estator
tiene que calzar exactamente dentro de la carcasa. Entonces, en estas ranuras, ustedes ven aquí, en estas ranuras, aquí tenemos una serie de ranuras. En estas ranuras, en cada una de esas ranuras se va a introducir después una parte de una bobina. Por eso se llama bobinado del rotor y del estator. Pero entonces aquí va a ir una serie de bobinas. Este juego de bobinas no es simple y sencillamente al azar. Esas bobinas llevan un tamaño determinado, llevan un diámetro determinado, una cantidad de vueltas determinadas. Algo importante, en el área de electrónica industrial, nosotros no bobinamos motores, pero sí tenemos que saber muy detalladamente cómo están constituidos para poder controlarlos, que es la parte fundamental de nuestro trabajo con motores. Entonces, por todo este núcleo se van a instalar bobinas, que ahorita hablamos de ellas. Entonces, una vez que ya construimos el rotor, el estator. ¿Cómo construimos el estator? Uniendo miles de láminas de acero de alta densidad, y después lo metemos dentro de esta carcasa. Una vez que ya tenemos eso, observen algo importante. Resulta que esto es un papel aislante. Algunos le conocen como papel pescado porque tiene como una escamita, pero es un papel aislante que se pone, es un papel especial que se compra. Ahora, si ustedes ven, en cada ranura lo que se hizo es que se metió una cinta de papel. Vean que estamos cortando una cinta de papel, y esa cinta de papel se mete en cada una de las ranuras. ¿Para qué es? Bueno, resulta que el alambre que se va a meter aquí para bobinar este estator viene revestido de un barniz. Es un alambre barnizado, y la idea de ese barniz es que recuerden que una bobina es alambre arrollado. Ahora, si ese alambre no está barnizado, no está aislado, cuando pega una espira con otra, recuerden las bobinas, las espiras eran las vueltas, tenían que tener una separación. Cuando nosotros hacemos la bobina, si la bobina no está esmaltada, no es de alambre esmaltado, cuando nosotros la enrollamos, entonces las espiras pegarían y se ponen en cortocircuito. Y la idea es que en una bobina, la idea es que la corriente, ¿verdad?, circule por todas las espiras, ¿cierto? A lo largo y de todas las espiras. ¿Para qué? Para que entonces aquí en la espira, en los alrededores de la bobina, se genere un campo electromagnético, que es el chiste de una bobina, ¿verdad? Generar un campo electromagnético alrededor de ella. Ahora, ¿cómo lo genera? Por la corriente que pasa, pero esta corriente tiene que pasar por toda la bobina. O sea, la corriente tiene que pasar por toda la bobina, Entonces, cuando nosotros tenemos una bobina, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una bobina, si imagina que la tengo así muy arrollada, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Si es cada una, imaginen que entonces voy a hacer aquí, imaginen que le pongo una lupa, entonces voy a poner aquí, entonces aquí yo tengo una espira, aquí hay otra pegando, hay otra pegando, hay otra pegando, y así sucesivamente. Entonces, si aquí un cable pega con el otro y no está aislado, entonces la corriente, en lugar de recorrer la espira, pasaría como en línea recta, y entonces no nos va a generar este campo electromagnético que ocupo yo que se genere aquí. Por eso el alambre tiene que ser un alambre esmaltado, repito, por eso tiene que ser un alambre esmaltado. Si no, no podemos si no, no serviría, se pondrían en corto las espiras. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que aquí vamos a tener trozos de este papel, cintas de este papel, entonces las vamos a meter en cada una de estas ranuras, con la idea de que el alambre no se pele, dicho en otras palabras, no pierde el esmalte y no se ponga en cortocircuito. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que esto es simple y sencillamente una serie de son ranuras metálicas. Entonces, cuando yo paso un rollo de cable, y lo meto en esta ranura, entonces fíjense ustedes que él va a
tender a perder el esmalte, o sea, se va a pelar, va a perder el forro protector y entonces va a quedar en cortocircuito. Otra cosa importante, voy a hacer aquí un detalle, estas ranuras, vean que son así, si ustedes las ven, estas ranuras son algo así, o sea, en el fondo no son uniformes. Aquí tenemos un diámetro y aquí tenemos otro diámetro. La idea es meter el cable y que el rollo de cable que vamos a meter quede aquí adentro y que no se salga. Después aquí se mete una cuña de madera o de plástico para sujetar bien ese cable. Entonces cuando yo forzo tanto el cable se puede pelar, puede perder el forro si lo raspo contra la ranura. Entonces por eso es que vamos a poner aquí esta cinta, este papel protector. ¿Para qué? Para que no se pele el cable esmaltado. Una vez que ya yo haya llegado hasta aquí, entonces voy a hacer un repaso, ¿verdad? Resulta que en este caso tomamos ¿qué tendríamos? Tenemos las miles y miles de láminas que se pegan, se mete en un molde, se soldan, se construye el núcleo del estator. Ese núcleo queda de esta forma, ¿verdad? Estos son canales, esta es la soldadura en distintos puntos para sujetar que cada una de estas laminitas que están ahí, que no se suelten. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacíamos? Tenemos este núcleo que aparentemente es sólido, pero es laminar, y lo metemos ¿dónde? Dentro de esta carcasa de hierro fundido para obtener el cuerpo del motor. Cuando ya tenemos el cuerpo del motor, entonces con mi papel aislante se aísla cada uno de los canales, de las hendiduras que tiene el estator. Bueno, ya llegamos hasta aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto, fíjense ustedes, si ustedes ven acá, observen aquí, voy a ponerlo aquí con rojo, observen ustedes aquí, entonces este por ejemplo es una bobina, ¿la ven? O sea, ¿qué es una bobina? Un rollo de alambre de cierto grosor. Entonces, este alambre va a tener cierto diámetro o calibre que se le llama. Entonces, y si ustedes ven este color rojizo que tiene este alambre es precisamente el barniz, que tiene ahí. Entonces ese barniz que está ahí, ese color rojizo, perdón, es del barniz que tiene la bobina. Entonces observen que una bobina, que es un rollo de cable, ¿verdad? Un rollo de cable, simplemente se empezó a arrollar y arrollar y arrollar y arrollar y arrollar cable. Entonces, una vez que yo arrolle ese cable, ¿qué voy a tener? Una bobina. Esa bobina va a tener dos extremos. Hay distintas formas de bobinar un motor. Entonces, hay algunas personas que hacen todas las bobinas, o algunos métodos donde hacen todas las bobinas por separado, dejándole extremos a cada bobina de cable. Esto blanco que está aquí es un protector, o sea, la punta se mete dentro de un forro plástico para que no se pele, que es esto blanco que ustedes ven aquí. Entonces, ahora se unen varias, o una opción es hacer todas las bobinas y después unir las puntas, o de lo contrario, otra opción es hacer lo que se llama juegos de bobinas, que lo que se hace es lo siguiente: aquí tengo una bobina, salgo aquí, no corto, tengo una bobina, salgo aquí, no corto, tengo una bobina, y entonces aquí tengo los extremos, pero este extremo es de un juego de 3 bobinas, por ejemplo, que es muy común hacer juegos de 3 bobinas. Ojo, si ustedes observan, vean que esta bobina se metió aquí. El otro extremo, si ustedes lo ven, sigámoslo aquí, el otro extremo se metió aquí, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ranuras después, por ejemplo, y así sucesivamente. Vean esta bobina nace aquí y va a llegar hasta aquí. Evidentemente por este lado del motor está el otro extremo de la bobina. La bobina va a lo largo del motor, a lo largo del rotor, cruza todo el rotor. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas bobinas no se ponen así porque uno quiere. Ahora, el grueso de esta bobina, la cantidad de vueltas o espiras que tiene, la forma que tiene, no es antojadiza. Hay formas de bobinar, o sea, hay medidas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se toma una medida a lo largo del estator. O sea, si la bobina, ya yo sé, por ejemplo, según el tipo de bobinado, que va a ir cada 8 ranuras una bobina. Entonces, uno con un cable saca un molde de la bobina que vas a ocupar aquí,
y después no, hay máquinas para bobinar, o hay métodos muy rudimentarios, digamos, como una tabla. Uno puede poner una tabla, pone clavos, aquí pone un clavo, un clavo, un clavo, un clavo, con el molde que hizo, y después simplemente empieza a enrollar cable, ahí quita los clavos y ya tiene la bobina. Entonces, esta bobina, para hacer esta bobina, tiene que ver el tamaño de la bobina, tamaño, número de vueltas, número de giros que le voy a dar, o de vueltas, de espiras que lleva, diámetro del cable o calibre del cable, y una serie de detalles que son los que se utilizan para bobinar el motor. Repito, en electrónica industrial nosotros no bobinamos motores, los controlamos, pero sí es importante que el motor no sea una caja negra, algo que desconocemos nosotros. Y por eso tenemos que precisamente estudiar las características que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, una vez que ya yo tengo, repito, una vez que ya nosotros tenemos todo el motor lleno de bobinas, entonces él va a tener un aspecto como este que está aquí. ¿Lo ven? Fíjense, va a tener este aspecto, bien bonito. Entonces, ahora, se tomó la carcasa, ¿verdad? Aquí está el estator aquí adentro, que es este núcleo, y vean ustedes que ahora se le metió todas las bobinas y se hizo un amarrado aquí, ¿lo ven? Este amarrado que está aquí. ¿Para qué? Para unir todas las bobinas y que no haya ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que sucede es que esto que está acá va a ser nuestro estator, ¿lo ven? Ahora, el estator no se mueve, el estator no gira. Recuerden que llama estator porque es fijo, pero resulta que esto que está aquí, esto que estamos representando aquí, es el campo electromagnético que se genera en cada juego de bobinas. Repito, en cada juego de bobinas. Y este campo electromagnético sí gira. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, observemos aquí un pequeño detalle. Si ustedes ven, aquí tengo un juego de bobinas que llega hasta aquí. En rojo lo vamos a representar. En azul tengo otro juego de bobinas. Y en verde tengo otro juego de bobinas. Ahora, lo mismo pasa aquí de este lado. Si ustedes lo ven, tengo aquí un juego de bobinas. Tengo aquí un juego de bobinas. ¿Lo ven? Y tenemos aquí un juego de bobinas. O sea, en pocas palabras, esto es con... aquí tenemos un juego de bobinas, aquí tenemos un jueguito de bobinas, y con verde tenemos el otro juego de bobinas. ¿Ven? O sea, tengo 6 bobinas en este. Ok, entonces si ustedes ven aquí, ok, observemos aquí el movimiento de los campos electromagnéticos en el estator. Si ustedes observan, entonces aquí lo que gira es el campo electromagnético. Repito, aquí lo que gira es el campo electromagnético, no el estator. O sea, el estator se mantiene fijo. Esto que ustedes ven girando, entonces sería el campo electromagnético, donde él está cambiando de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur, de sur a norte. Entonces, aquí vamos a tener que lo que gira es el campo electromagnético. De esa forma es como nosotros construimos un estator. Un estator. Ahora, ¿de qué tamaño pueden ser los estatores? Bueno, esto es solo una imagen ahí. Fíjense ustedes que esta es una persona dentro de un estator, para que ustedes se puedan imaginar el tamaño que puede llegar. Y este es un estator pequeño. O sea, hay estatores gigantescos, hay motores gigantescos o generadores gigantescos. Entonces, imagínense que en este caso esto es un estator para un motor donde cabe una persona de pie adentro del estator. Así de grandes pueden llegar a ser los estatores. Entonces, resumiendo, un estator, el estator va a ser precisamente la parte que no se mueve del motor, y ya vimos que en realidad lo que es un disco con un montón de ranuras. Ojo, algo importante, la cantidad de ranuras varía. O sea, hay estatores que tienen, por ejemplo, 12 ranuras, 36, 48 ranuras. O sea, el número de ranuras varía, pero el concepto es el mismo. Entonces, ¿qué sería entonces al final el estator?
simplemente miles de estas láminas de acero de alta densidad, estas ranuras soldadas. ¿Para qué? Para formar este núcleo. O sea, este núcleo que está aquí son miles y miles de laminitas que han sido soldadas entre ellas. Recuerden que es laminar para evitar la pérdida de Foucault. Y después este bobinado que está aquí simplemente son juegos de bobinas que se han metido. ¿Para qué? Para producir un campo electromagnético giratorio. Entonces, de esta forma ya tendríamos la primera parte de nuestro motor. Ahora, la segunda parte de los motores serían el rotor, que dijimos nosotros en la clase pasada, que el rotor es precisamente la parte del motor que gira. Entonces, vamos a tener dos rotores fundamentales. El primero es el rotor jaula de ardilla. Yo les había comentado la vez pasada que se llamaba jaula de ardilla porque en su inicio de construcción se parece a una jaulita donde se echan para correr los hámster. Entonces, y tiene una forma más o menos así, pero vamos a verlo ya más detalladamente. Bueno, aquí está. En realidad es por esto que se le llama el motor jaula de ardilla. Inicialmente, esto que está aquí es un rotor jaula de ardilla. Entonces, ¿cómo se conforma un rotor jaula de ardilla al inicio? Son precisamente dos discos que se le llaman anillos. Esto que está aquí son anillos. Esta que está aquí es una pieza así, simple y sencillamente, aquí así. Y esto es de aluminio normalmente, suelen ser de aluminio. Entonces, son dos discos de aluminio que se le llaman anillos de cortocircuito. Y en medio de los anillos, lo que se ponen son unas barras. Son una serie de barras. Entonces, si nosotros metemos esto, evidentemente aquí se le pondría un eje. Aquí se le pondría un eje, era una varilla, que este es el eje. ¿Para qué? Para poderlo meter dentro del motor. Si nosotros metemos esto dentro del estator, esto debería girar. Ahora, podemos meter muchísimas varillas. Las mínimas, la base mínima para hacer un rotor de jaula de ardilla es tomar la circunferencia de este anillo de cortocircuito y dividirla en 12 partes, o sea, hacerle 12 agujeros o soldarle 12 varillas. Eso nos daría que cada agujero, cada una de estas varillas que se ven aquí, o de estas varillas que se suelen poner con cierto ángulo, vean que no están rectas, ¿verdad?, sino que tienen cierta inclinación. Entonces, cada varilla debería ir separada en un promedio de 30,2 grados. Si ustedes dividen 360 grados entre 30, les va a dar un aproximado de 12 varillas o de 12 pines que se pondrían como mínimo para un rotor de jaula de ardilla o en cortocircuito, que se le llama. Entonces, ¿cuál es la idea? En este rotor nosotros vamos a inducir un campo electromagnético que se va a oponer y a igualar contra el campo electromagnético del estator. Y entonces esos dos campos electromagnéticos juntos son los que hacen que gire el motor, que gire este rotor. Ahora, para mejorar el funcionamiento del rotor, y entonces esto que ustedes ven aquí, serían las barras que acabamos de poner ahí, que dijimos que como mínimo tenían que ser 12. Entonces, para mejorar precisamente el rendimiento de ese motor, de ese rotor, lo que se hace es que se le mete una serie de discos. Estos discos son parecidos precisamente a los discos que usamos para el rotor. Entonces, simple y sencillamente se meten miles de discos de estos, sujetando a las barras que están aquí, ¿lo ven? Entonces, de tal forma que una vez que quede terminado el rotor, se va a ver como una barra sólida. Entonces, ya sin los discos debería girar, pero en realidad, para mejorar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este rotor de aquí, este rotor tiene grandes pérdidas por corrientes parásitas. ¿Qué hacíamos para mejorar eso? Se lamina. ¿Qué quiere decir que lamina? Que vamos a solidificarlo, vamos a hacerlo como una barra, pero esa barra va a estar formada ¿de qué? De discos. Va a estar formada de una serie de láminas. ¿Por qué? Porque
cuando nosotros laminamos algo, disminuimos sus pérdidas por corrientes parásitas. Entonces aquí vamos colocando láminas y láminas y láminas, son miles de láminas, y después se soldan. ¿Para qué? Para generar precisamente una especie de barra sólida que va a ser el rotor. De tal forma que al final lo que vamos a obtener, este sería el eje va en el centro, y entonces aquí estas son las barras que tenemos aquí. Repito, estas son las barras, las ven aquí, cada una de estas son las distintas barras que se metieron ahí adentro, y entonces se ve sólido. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es miles y miles de discos que se unieron. Una vez que ya están listos, entonces se soldan ¿a dónde? A esto que se le llama el anillo de cortocircuito. ¿Cuál era el anillo de cortocircuito? Este que está aquí, ¿verdad? El anillo de cortocircuito es este que está aquí. ¿Ven? Son estos dos. Vean que las barras se pegan a este anillo que está aquí, a estos dos anillos, y en medio que tendríamos miles y miles y miles y miles de plaquitas, de láminas, para evitar las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, y después a este anillo de cortocircuito, que es esto, ¿verdad? En algunos rotores se les suele soldar una especie de espigas para que funcionen como ventilador, o sea, para que a la hora de que giren muevan aire dentro del motor y ventilen el motor, porque el motor se calienta. Entonces al final lo que vamos a tener es una especie de barra de cierta longitud, que va a tener la misma longitud que tiene el estator, para que apenas entre dentro del estator, y el mismo diámetro que quedó en el hueco del estator. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí sobre este núcleo, repito, sobre este núcleo se va a hacer girar, precisamente se va a inducir un campo electromagnético que va a hacer girar al rotor. O sea, se combina con, aquí se combina con el campo electromagnético del estator, y entonces esto empieza a girar y puede llegar a girar a altísimas velocidades. En este caso, este tipo de motores que estamos viendo, las velocidades normales van de 1000 y resto de revoluciones por minuto, o sea, 1800 vueltas en un minuto, hasta 3600 vueltas en un minuto. Ok, aquí podemos ver un ejemplo. Si ustedes observan esta parte que podemos ver acá, ustedes se van a dar cuenta, aquí todas estas son los extremos de las barras, ¿los ven? Estos son los extremos de las barras de un rotor de jaula de ardilla en cortocircuito. Esto que ustedes ven aquí son los cientos y cientos de láminas. Y después, vean acá, acá se le soldó entonces el anillo en cortocircuito. ¿Lo ven? Tenemos acá y acá se le solda. Normalmente estas láminas son ¿en qué? En aluminio. Estas barras que cruzan de lado a lado del rotor. Y las láminas son en acero de alta densidad. Los disquitos son de acero de alta densidad, y después este sería el anillo de cortocircuito, el anillo en cortocircuito que se le solda para unir todas las barras. En el otro extremo se hizo lo mismo, y entonces de esa forma se tiene el rotor, Entonces este rotor, así es como se construye un rotor de jaula de ardilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso del rotor de jaula de ardilla, no hay ningún cable en él, sino es las barras, ¿verdad? El anillo en cortocircuito y las láminas. Entonces, el campo que se genera aquí, el campo que se induce, repito, induce, provoca. ¿Qué quiere decir inducir? Provoca un campo electromagnético en el rotor, o sea, en esa pieza que nosotros acabamos de construir, que se llama rotor de jaula de ardilla o en cortocircuito. Entonces este campo electromagnético provoca, genera, induce un campo electromagnético en el rotor, que se iguala y se opone al que se genera en el estator. Entonces esos dos campos electromagnéticos provocan que ese rotor empiece a dar vueltas y genere una enorme fuerza que permite mover cosas a través del motor, como el portón del garaje, de la casa, el ascensor donde nos montamos, las máquinas que generan distintas producciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de eso, así es como hacemos precisamente que el motor gire, ¿verdad? Así es como logramos
que nuestro motor gire, Ahora, como este campo que está aquí, este campo electromagnético induce un campo electromagnético en el rotor, a este tipo de motores se les llaman motores de inducción. Es por eso, porque en realidad el rotor no produce por él mismo ningún campo electromagnético. El rotor en jaula de ardilla, ya que nos queda un rotor que se llama rotor bobinado. Entonces, el rotor de jaula de ardilla no produce, repito, no produce ningún campo, por él mismo, sino que el campo que se genera en el rotor es producto de este primer campo electromagnético. O sea, este provoca este. Entonces, como solo tenemos en realidad un campo y el otro es producido o inducido, a este tipo de motores se les llama motores por inducción también. Se les llama motores por inducción. Bueno, pero veamos qué pasa. Tenemos aquí también que tenemos un rotor que se llama un rotor bobinado. ¿Qué quiere decir un rotor bobinado? Es un rotor donde sí hay cables y ya lo vamos a ver. Observen esto. Entonces, esto que está aquí, inicialmente es un rotor bobinado. Vean que tenemos igual un núcleo laminado totalmente, pero aquí lo vemos con detalle. O sea, este núcleo que está aquí es este que está aquí. Entonces, observen ustedes que son igual miles y miles y miles de láminas que se han soldado entre sí, pero si ustedes observan, fíjense que aquí tenemos un canal, ¿verdad? Esto se parece, o sea, este núcleo se parece al del estator, nada más de que va a ser para un rotor. Entonces, fíjense ustedes que tenemos también aquí hendiduras, ¿verdad? Tenemos aquí un núcleo y aquí tenemos hendiduras. Entonces, en este núcleo que ustedes ven acá, estas hendiduras van a servir para que por ahí yo pase las bobinas. O sea, observen ustedes aquí, este tipo de rotor que se llama rotor bobinado, entonces es porque en lugar de usar solo metal, usamos aquí bobinas. Este bobinado igual tiene ciertas características, cierta forma de hacerse. Ok, otra parte que está aquí es esta que está aquí, observen. Entonces, con detalle, entonces si ustedes observan, vamos a tener aquí unas barras de cobre. Estas barras están separadas. ¿Por qué están separadas? Por esta línea que ustedes ven aquí. Ven esta hendidura que se ve aquí. Eso separa cada una de estas barras de cobre en esta pieza que yo tengo aquí. Entonces, ahorita vamos a ver para qué es que tienen estas cuestiones. Entonces, veamos esto. Entonces, para construir un rotor bobinado, nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente se sigue el mismo procedimiento que estuvimos usando a la hora de hacer un estator. Fíjense aquí que ustedes pueden ver aquí la presencia del papel, ¿lo ven? Del papel aislante en cada una de las ranuras. Lo ven aquí, ahí tenemos en esa ranura el papel aislante. Entonces, y después aquí, si ustedes pueden ver, tenemos bobinas. ¿Las ven? Es un juego de bobinas, muchas bobinas que han sido pasadas a través de esta ranura y se devuelven para reconectarse hacia otro lado. Hacia otro lado del mismo rotor. Entonces, una vez que se haya terminado todo este bobinado, lo que se hace es simplemente que las puntas de las bobinas se soldan ¿a dónde? A estas líneas que vimos, a estas barras de cobre. ¿Lo ven? Entonces, las puntas de las bobinas se soldan a esas barras de cobre. Ahora, de tal forma que al final lo que vamos a tener es un bobinado y todas las puntas de esas bobinas, en lugar de unirse físicamente, o sea, se fueron soldadas ¿a dónde? A cada una de estas láminas de cobre, de tal forma que hay dos láminas de cobre por juego de bobinas, y al final esto igual, vean que aquí esto que ustedes ven aquí brillante es un barniz que se pone para aislar el bobinado y que no haya ningún cortocircuito. Entonces veanlo aquí, si ustedes lo ven, yo lo pongo aquí. Entonces aquí vamos a ver, esto que está aquí son las bobinas, que es esta parte de aquí. Ahora, a estas laminitas de cobre que vimos aquí se les llama delgas.
Ven aquí, este puntico quiere decir el huequillo que estaba ahí. Voy a regresarme para que lo vean bien. Esto es precisamente eso que ustedes ven ahí, es ese agujero que está ahí. ¿Por qué? Porque aquí es donde se mete el cable y aquí se solda bien para que no se suelte. Para que no se suelte en ese agujero. Entonces, aquí vemos que entonces esas láminas de cobre, repito, esas láminas, ¿cómo se llaman? Es muy importante, se llaman delgas. ¿Qué es una delga? Cada una de estas laminitas de cobre que yo tengo aquí. Y se llaman delgas. Ahora, a toda esta parte de aquí, donde están todas las delgas y las uniones de las bobinas, se le llama colector. Repito, se le llama colector. Entonces, si ustedes observan, las bobinas, se construye una bobina, esto es una bobina, viene y se pega una delga y de aquí mismo sale para otra bobina, llega, sale para otra bobina, llega. Entonces tenemos los extremos de las bobinas, ¿verdad? Hay un extremo aquí, entonces en una delga se unen dos extremos de bobina, en la punta final de una y la punta inicial de otra. En otra delga hacemos lo mismo, la punta final de una, la punta inicial de otra. La punta inicial de uno, la punta final de otra, y así sucesivamente. Entonces repito, cada una de esas laminitas de cobre que está ahí se llaman delgas, y a toda esta parte del rotor donde están las delgas, y eso se le llama colector. Y esta parte pues serían las bobinas que nosotros construimos para generar ¿qué? El campo electromagnético. Entonces, aquí se va a generar un campo electromagnético, nada más que a diferencia del rotor de jaula de ardilla, el campo electromagnético aquí no se genera por inducción. O sea, el campo electromagnético el campo electromagnético del rotor, en el caso de las jaulas de ardilla, me genera un campo, me induce un campo sobre el estator, ¿cierto? Ahora, en este caso, el campo electromagnético del rotor va a ser generado por él mismo. ¿Por qué? Porque tenemos unas bobinas aquí. Entonces, es prácticamente como tener el rotor está bobinado, el estator está bobinado, lo alimentamos con electricidad y vamos a poder generar un campo electromagnético ahí. En el caso del rotor bobinado, repito, del rotor bobinado, vamos a generar también un campo electromagnético. Vamos a generar un campo electromagnético, pero ese campo es propio del rotor. ¿Por qué? Porque al ser bobinado nosotros vamos a tener que alimentarlo, vamos a tener que ponerle una corriente alterna o directa, depende del tipo motor, para que este campo se genere. O sea, no es un campo inducido, es un campo generado por él mismo. Aquí sí se genera un campo electromagnético. Entonces, ¿qué sucede aquí? Acá lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes ven, aquí tenemos, ¿qué serían estas? Las delgas, ¿verdad? Entonces, ahora, yo voy a tener que alimentar, vamos aquí, yo voy a tener que alimentar, por ejemplo, esta delga y alimentar a esta delga para que esta bobina que esté aquí, esta bobina que estamos viendo aquí, ¿verdad? Vamos a ver que esta bobina genere un campo electromagnético. Ahora, si yo tomo y alimento, por ejemplo, esta delga y alimento esta delga aquí, ¿qué pasa? Que la corriente entra por aquí y va a alimentar a todas estas bobinas que están aquí. Entonces todas estas bobinas me van a generar un campo electromagnético mayor, ¿cierto? Y este campo electromagnético junto con el que se genera en el estator va a hacer que este rotor gire. Entonces, ¿cómo alimento yo esto si esto va a estar dando vueltas? O sea, recuerden que esta pieza gira porque es el rotor. Entonces, si yo le pego un par de cables, ese par de cables harían como una trenza y se revientan todos. Entonces, ¿cómo hacemos para alimentar un rotor sin que se haga un desajuste con los cables? Bueno, para eso, lo que vamos a hacer es que aquí regreso, aquí están las delgas. Entonces, nosotros vamos a usar un sistema que llama sistema de carbones. Esto negro que ustedes ven aquí, que voy a marcar con celeste, digo el color para que quede bien claro. Estos son carbones, pero es un carbón mineral que conduce electricidad, o sea, es grafito. Entonces, por aquí yo voy a meter electricidad y por aquí voy a meter electricidad. Cuando esto gire, lo que va a pasar es que estos carbones van a rozar, van a pegar contra las delgas. Entonces,
aquí este carbón me está alimentando esta delga y este carbón me está alimentando a esta delga. Entonces en medio de estas delgas hay una serie de bobinas y estas bobinas van a generar el campo electromagnético que yo ocupo para hacer girar al rotor, Entonces, en este caso, detalle, esto es esto, ¿verdad? Lo puse aquí para que no se les olvide. Entonces, y estos carbones que están aquí son estos, así vienen, o sea, se llaman carbones, ¿los ven? Aquí están. Entonces, estas piezas de carbón mineral son estas que están aquí y ellas traen un resorte, ¿lo ven? Resorte. Ese resorte está aquí adentro y lo que hace es empujar al carbón contra la delga. Entonces, cuando esto gira, o sea, yo alimento a través de los carbones, energizo, le paso electricidad ¿a qué? Al carbón y el carbón a la delga. Cuando esta delga se energiza y esta delga se energiza, ¿qué pasaba? Lo repito de nuevo, aquí en medio va a haber una serie de bobinas en medio de estas delgas. Entonces inmediatamente se genera un campo electromagnético que es lo suficientemente fuerte para, en combinación con el campo del estator, esto pueda girar. Entonces aquí la gran conclusión que tenemos es que voy a devolverme para darle la conclusión, ¿verdad? La gran conclusión es lo siguiente: el estator va a generar un campo electromagnético. Ahora, el rotor es la parte que gira. Ahora, si es un rotor en jaula de ardilla o cortocircuito, este rotor, ustedes vieron que es totalmente metálico, ¿verdad? Las barras son de aluminio, tenemos un eje, ¿verdad? Que es para que él se monte en el motor y gire. Ahora, este eje es de acero y entonces estas barras de aluminio que están aquí se unen a través de ¿qué? De miles y miles de discos de acero de alta densidad, ¿verdad? Y por último se unen ¿con qué? Con un anillo de cortocircuito, Entonces, este rotor no genera por él mismo ningún campo electromagnético, sino que el campo electromagnético, repito, el campo electromagnético que se genera aquí es inducido, provocado por el campo electromagnético del estator, y por eso a este tipo de motores se les llama motor de inducción. Se llama también motor de inducción o motor de jaula rotor de jaula de ardilla. Entonces aquí va a haber un campo electromagnético, sí, pero lo produce este de aquí arriba también. Ahora, en el caso del rotor bobinado, repito, en el caso del rotor bobinado, el rotor bobinado es un rotor que se bobina, o sea, en pocas palabras, y en su interior tiene bobinas que vamos a tener que energizar. Entonces, el rotor bobinado sí produce su propio campo electromagnético, que es producto de ¿qué? De la alimentación que yo le estoy haciendo a estas bobinas, y tiene dos partes fundamentales. Tiene la parte del bobinado y la parte del colector. En el colector lo que vamos a encontrar son los carbones y las delgas. ¿Y cuál es el chiste? El chiste es entonces que a través de los carbones yo voy a energizar las delgas y las delgas me van a energizar las bobinas, y una vez que estas bobinas estén energizadas, en ellas se va a producir el campo electromagnético del rotor, Entonces, en el caso de los rotores bobinados, ellos sí generan su propio campo electromagnético. En el caso de las jaulas de ardilla, el campo es inducido. Acá podemos ver, entonces, ¿verdad? Aquí tengo, a mí siempre me gusta hacer alguna relación. Fíjense, por ejemplo, que podemos tener rotores bobinados muy pequeños y estos gigantescos. Vean el tamaño de estos rotores bobinados. Entonces, a mí me gusta siempre hacer esas referencias porque creemos a veces que puedan ser solo cosas muy pequeñas. No, hay rotores bobinados gigantescos, ¿verdad? Depende del tamaño del motor y de las características que yo requiera. Entonces, una vez que tenemos entonces nosotros el rotor listo, podemos armar el motor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar
es simple y sencillamente que, si ustedes ven, entonces ahora lo que está girando, repito, ahorita lo que está girando, en este caso, lo que tenemos girando aquí es el rotor, ¿lo ven? Entonces aquí, ¿qué está girando? El rotor. Aquí lo que gira es el campo electromagnético, y vean que se opone, ¿verdad? Va en un sentido, el campo electromagnético del estator va en un sentido, el campo electromagnético del rotor iría en el sentido contrario, en este ejemplo. Entonces, vean que producto de eso no se mueve el estator, ¿verdad? El estator no se va a mover, ¿por qué? Porque en el estator lo que se mueve es el campo electromagnético, no la pieza mecánica. Aquí, producto de eso, de la acción del campo electromagnético que se está produciendo aquí en el rotor, ya sea inducido o generado, depende si es de jaula de ardilla o bobinado, entonces hace que lo que gire sea el rotor. Repito, hace que lo que gira sea el rotor. Así es como se construye un motor eléctrico, para que al final lo que obtengamos sería simplemente este producto de un motor eléctrico, que es la máquina eléctrica más común que tenemos. Entonces, formado ¿por qué? Por un estator, que ya sabemos que es esta parte de aquí, ¿verdad? Es toda esta parte de aquí, producto de ¿qué? De juego de bobinados que tenemos ahí. Tenemos un rotor en el motor. Este es la parte que gira internamente, ¿verdad? Es la parte que gira en el motor. Voy a ponerlo aquí en negro para que se vea bien. Es la parte que gira, en el caso de eso, que gira. Ahora, este rotor ya vimos que podía ser a nivel general de dos tipos: jaula de ardilla o rotor bobinado. Y por último, aquí en color azul, la carcasa o el forro del motor. La carcasa y el forro del motor. Así es como está constituido un motor internamente. Repito, así está constituido un motor internamente.